Buenas, ¿qué tal? Continuamos aquí con los temas a desarrollar. Estamos en el bloque 6, iniciando este bloque, y estábamos viendo la pregunta 1 del bloque 6, que la hemos dividido en 3 vídeos. Este sería el tercero de los vídeos del bloque del tema 1 del reinado de Isabel II. Bien, nos ponemos a ello. Estamos viendo el reinado de Isabel II. Habíamos visto en el vídeo primero la guerra carlista y la evolución política con partidos. Habíamos visto parte de la regencia de María Cristina de Nápoles y Borbón, y de la regencia de Espartero en el segundo vídeo, en el vídeo justamente anterior. Y ahora en este vídeo tercero vamos a entrar de lleno en el propio reinado de Isabel II, en el reinado efectivo, ¿no? Si recordáis, el reinado es de 1833 a 1868, pero hasta 1844 no se inicia propiamente la mayoría de edad, el reinado efectivo, que es lo que vamos a ver. El reinado de Isabel II, ese reinado efectivo, va a tener 3 etapas, como tuvo su padre. La primera etapa la llamamos la década moderada, 10 años de poder el partido moderado, el partido de Narváez, ¿no? Recordad que vimos en los vídeos anteriores, estuvimos viendo la diferencia entre los liberales moderados y los liberales progresistas, ¿no? El partido de Narváez y el partido de Espartero. Ahora empezamos, por lo tanto, con esta década moderada. Después de la regencia de Espartero y del pronunciamiento de Narváez, lo que se decide es, para no convocar a una tercera regencia, declarar mayor de edad a Isabel II. Es decir, Isabel II se va a convertir en reina siendo casi una niña, ¿no? Unos 15 años, 16 años es cuando se le hace reina de España. Bien, durante la primera etapa, la etapa anterior, y en esta primera etapa de la década moderada, se va a consolidar el Estado liberal. Ya ha sido derrotado los absolutistas ultras en la guerra carlista. Eso fue sobre todo obra de Espartero y de la regencia de Espartero, y ahora es cuando se consolida y se pone en construcción el propio Estado liberal, ¿no? La nueva estructura de Estado. Eso no significa que hubo o que hubiera una estabilidad política. Durante el gobierno del general Narváez, que fue el hombre fuerte del reinado y del periodo, se va a redactar una nueva constitución, la Constitución de 1845, que en el fondo es una reforma de la Constitución del 37, una reforma de carácter moderado. Si recordáis, la Constitución del 37 es una constitución intermedia entre el liberalismo progresista y el liberalismo moderado. Sin embargo, plenamente la Constitución del 45 es absolutamente moderada, del partido moderado. Hay una declaración de derechos muy limitado. Como siempre, en la Constitución nos vamos a centrar en la soberanía. En este caso, la soberanía es compartida entre rey y cortes, por lo tanto casi una carta otorgada, ¿no? Es muy moderado, no es una soberanía nacional completamente efectiva, sino que es compartida entre el rey, la corona, en este caso la reina Isabel II, y las cortes. El Estado se declara absolutamente confesional católico, ¿no? Y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra confesión en los espacios públicos. Por lo tanto, también ese es un perfil que se ve que claramente es moderado, ¿no? Del partido liberal moderado. Y en los tres poderes, que siempre hay que hablar también de la soberanía y de los poderes, de la división de poderes, vamos a ver que también hay una constitución de carácter bastante moderada, ¿no? En el Ejecutivo, aquel que tiene que ponerse a gobernar conforme a ley, ¿no? A ejecutar las leyes, lo va a detentar, lo va a tener la corona. Es decir, el rey, la reina, preside el Ejecutivo, que además tiene iniciativa legal, puede proponer ley, y que además nombra y destituye a los gobiernos de su reinado, ¿no? De su gobierno. Bien, por lo tanto, el Ejecutivo es el que tiene la corona, lo tiene la corona, es como si fuera el presidente del gobierno, la propia corona, y los ministros son nombrados por la corona, en este caso por la reina, y también los destituye cuando quiere la propia reina. El legislativo, los que hacen leyes en esta Constitución, es 2 cámaras, ¿no? Bicameral. Está, como siempre, como casi siempre, el Congreso y el Senado. El Congreso va a ser elegido, los diputados del Congreso, por sufragio censitario muy restringido, es decir, ricos no, muy ricos. Y el Senado es elegido por nombramiento real. Es
decir, es la corona quien nombra a aquellos diputados o aquellos senadores que van a pertenecer a la Cámara Alta o la Cámara del Senado. Y además, una vez que son nombrados, es de carácter vitalicio, es decir, hasta que se mueran van a ser senadores. Y íntegramente esa Cámara es nombrada por la corona. Imaginar todo el poder que tiene la corona, que le da la Constitución, la capacidad de presidir el Ejecutivo, estas funciones sobre el Legislativo, como el caso de nombrar a todos los senadores, ¿no? A la Cámara del Senado es nombrada íntegramente por la corona. Y por lo tanto, imaginar también una niña nombrada reina, que cuánta capacidad de influencia tienen sobre ella en esta primera etapa, por ejemplo, los gobiernos de Narváez, ¿no? Bien, no se habla de poder judicial como tal, sino que se habla de una administración de justicia. Así también esto es muy tibio. No es que le den al poder judicial una gran capacidad de intervención y de control sobre el ejecutivo y el legislativo, sino que se habla más casi de una función administrativa de la justicia que de un poder en sí de la justicia, con capacidad incluso de fiscalizar la obra del legislativo o del ejecutivo, ¿no? Bien, los gobiernos moderados van a desplegar una intensa obra legislativa. El Estado liberal se va a construir y va a mantener el control de todos los resortes del poder. Bien, se aprueba la ley de imprenta, que tiene censura previa, como sería el modelo de los moderados. Es decir, tú antes de poder imprimir algo en tu imprenta, un periódico, un panfleto, una publicidad, lo que fuera, tienes que pedir al censor que te autorice la impresión. Se crea la figura del gobernador civil. En cada provincia se coloca un gobernador civil que va a ser nombrado desde Madrid, y en 1844 se funda la Guardia Civil, porque se ha quedado suspendida la Milicia Nacional, ¿no? Y aparece aquí por primera vez este cuerpo que va a durar hasta la actualidad, ¿no? La Guardia Civil, una especie de policía con ciertas influencias también o modelos del ejército, ¿no? Pero que en este caso fundamentalmente hace funciones de policía. El ministro Alejandro Mon conjunto con Santillán, otro ministro, son la reforma Mon y Santillán, van a realizar el sistema tributario. Es decir, van a ordenar los impuestos en el país, ¿no? Creando dos tipos de impuestos. Uno directo sobre los consumos, es decir, tú vas a pagar ese impuesto una vez que consumes algo, viene a ser nuestro actual IVA, para entenderlo, es decir, solo se paga si compras, ¿no? Es decir, los impuestos directos sobre el consumo y los impuestos indirectos sobre el patrimonio, que viene a ser una especie como nuestra declaración de la renta, como nuestro IRPF actual, ¿no? Para entendernos. Pero todos los impuestos anteriores, que eran un poco locura, que procedían del antiguo régimen, que se mantenían diferentes tipos de impuestos en un sitio, en otro no, se racionaliza, se crean solamente dos impuestos. Es un poco lo que tenemos en la actualidad: unos impuestos de carácter directos sobre los consumos una vez que compres, y unos impuestos sobre el patrimonio de carácter indirecto, que vas a pagar conforme al nivel de renta, al nivel de riqueza que tengas. Obviamente en esta reforma se carga mucho más el impuesto, la carga tributaria, sobre el consumo y no sobre el patrimonio, lo que es mucho más injusto, ¿no? Ya que los impuestos de consumo se paga todo el mundo igual, independientemente del nivel de renta que se tenga, sea muy rico o muy pobre, pagas el mismo tipo de impuesto cuando consumes algo, ¿no? Es lo que pasa actualmente con nuestro IVA, ¿no? Es decir, tú pagas un 15 de IVA, un 13 de IVA, un 20 de IVA, y siempre pagas independientemente del nivel de renta que tú tengas. Bien. Se unifica la educación en una ley que se llama la ley de Claudio Moyano, que va a unificar todos los planes de estudio en todo el país. Y luego se unifica también el Código Civil y el Código Penal, que había diferentes códigos en cada uno de los territorios, y ahora queda un solo Código Civil y un solo Código Penal, ¿no? Por otro lado, se va a firmar un concordato con la Santa Sede en 1854. El concordato es un acuerdo internacional entre el Vaticano, entre la Iglesia Católica, y un Estado, ¿no? A eso llamamos concordato, al acuerdo internacional entre un país, en este caso España, y la Santa Sede y el Vaticano. Ese acuerdo internacional se llama concordato, que entre otras cosas es importante porque hasta ahora la Iglesia se había mostrado tibia sobre si reconocer a Carlos María Isidro o a Isabel II como reina legítima de España, de manera clara, ¿no? La Iglesia había jugado esa ambigüedad. A partir del concordato, la Santa Sede, el Vaticano, declara a Isabel II como reina titular y oficial de la monarquía española, quitando ya cualquier posibilidad a nivel, por lo tanto, de la Iglesia, de darle el título o de
mostrar el apoyo a Carlos María Isidro, que había perdido la guerra carlista, ¿no? A cambio, los liberales se comprometen a tener controladas las desamortizaciones, que ya veremos en el tema siguiente, esto de las amortizaciones, y también a sufragar los gastos del clero, ¿no? y de las ceremonias religiosas del catolicismo. Bien. Segunda etapa, bienio progresista. Como su padre, tres etapas. Hemos visto década absolutista, ahora bienio progresista. En el caso del padre hubo un trienio, ¿no? El trienio liberal, en la segunda etapa del reinado de Fernando. En este bienio progresista vuelve al poder el partido de Espartero y va a gobernar durante estos 2 años, del 54 al 56. Bien, con el aumento del autoritarismo del partido moderado, hay un sector del Partido Progresista que se hace mucho más radical y va a fundar el Partido Demócrata en 1849. Este Partido Demócrata empieza a pedir el sufragio universal, es decir, que todos los hombres mayores de determinada edad, que suele ser en torno a 25 años, puedan votar, ¿no? Esto es una auténtica innovación, ya que los liberales de por sí, tanto moderados como progresistas, ya hemos dicho que los sufragios siempre son censitarios. Para el progresismo hay que estar en el censo con un nivel de renta alto para poder votar. Para los moderados el nivel de renta tiene que ser muy elevado, no muy ricos. Bien, para los demócratas, un nuevo partido que aparece ahora, para poder votar simplemente es ser varón, mayor de 25 años. Decimos que es un sufragio universal, pero realmente no, porque las mujeres en este caso no podrían realmente ejercer un derecho al voto y aún no lo pide el Partido Demócrata, solo lo pide para los varones, para los hombres. Bien, las Cortes son unicamerales, piden una petición de una sola Cámara para las Cortes, una sola Asamblea, la libertad religiosa total, es decir, que el Estado no haga confesión de una religión como la propia y que la instrucción primaria, la educación primaria sea gratuita. Y además que el Estado tenga que intervenir en cuestiones sociales. Bueno, eso es el programa político del Partido Demócrata. Y así hemos contado los 3 partidos del reinado de Isabel II. El Partido Progresista, el Partido Liberal Conservador o Moderado y el Partido Demócrata, ¿no? Es decir, los 3 partidos que veremos en estas etapas del reinado de Isabel II. Bien. Desde 1854 se van a suspender las Cortes y hay una imposibilidad de alternancia al gobierno. Cada vez más el partido moderado, en la etapa de la década moderada anterior, solamente estaban tocando poder un pequeño reducido grupo de los moderados que se llama la camarilla de palacio. Es decir, no todo el partido moderado tenía ya acceso al poder en los últimos años de la década moderada. Cada vez un pequeño grupo más restringido de ese partido moderado en torno a Narváez, esa camarilla de palacio, es el que estaba tocando poder. De tal manera que hay un descontento importante en el sector del partido moderado que no son camarilla, que no han llegado a tocar poder. Y tocar poder es la posibilidad de hacer negocios. Obviamente estamos hablando de eso, ¿no? Es decir, si tú no estás dentro del gobierno, pues tienes dificultad que el gobierno conceda algún tipo de negocio, ¿no? De corruptela, si quieres, para poder hacer negocio empresarios de diferentes de grupos, ¿no? Entonces, solamente estando en el poder tienes acceso a ese tipo de contratos. Bien, entonces hay una parte del partido moderado que está cabreado. Y el progresismo cada vez mucho más cabreado porque lleva 10 años sin tocar poder, ¿no? Toda la década moderada. De tal manera que al final hay un pronunciamiento militar, una sublevación que se va a llamar como la Mica Alvarada, que va a estar dirigida por el general O'Donnell, al que se le une Serrano, y se va a publicar un manifiesto que se llama Manifiesto de Manzanares, y ahí se inicia o se refleja bien el programa político de los progresistas, ¿no? De lo que quieren hacer si toman el poder, que al final va a triunfar este golpe de Estado, este pronunciamiento militar de O'Donnell y Serrano, y ese manifiesto de Manzanares se va a convertir en la obra legislativa del bienio progresista, porque ahí está recogido cuáles van a ser los principios idearios y legales y principios que desean implementar, construir durante su bienio progresista. Leer, buscar el manifiesto de Manzanares, lo veremos en alguno de los exámenes de ejemplo, en algunos vídeos de comentario de texto. Bien, ahí se inicia el bienio progresista. Ese manifiesto de Manzanares empieza con queremos al trono, es decir, queremos a Isabel II como reina, somos monárquicos, pero no queremos a la camarilla que está fagocitando, cogiendo y negociando con todo y no dejando que el resto del país pues entre a gobernar. Queremos al trono, pero sin la camarilla que le rodea, ¿no? Que le sustenta. Bien, Isabel II va a encargar gobierno después de este pronunciamiento militar a Espartero, al líder del Partido Progresista, al gran símbolo del progresismo español, triunfador de la guerra carlista. Bien, lo que hace Espartero es restaurar la ley de imprenta, en el caso progresista ya sabéis que es a censura posterior, ya no hace falta ir a
el censor para pedir permiso para publicar, sino que se intenta una especie de autocensura personal de los impresores, ¿no? Los impresores pueden publicar lo que quieran. Si el gobierno ve que algo no le gusta, pues luego hay un jurado especial de delitos de imprenta y serán juzgados allí a través de una multa por haber impreso algo que no les gusta, ¿no? Es una censura como más ladina, como más más intentando que uno sea el que se autocensure, pero al final, en cierta manera, no es libertad de expresión, es algún tipo de censura, ¿no? Porque si algo, no se, si algo se publica con las leyes de imprenta progresistas, aunque no hay censura previa, hay una censura posterior que serían los juzgados de delitos de imprenta, que en caso de que no le guste al gobierno se puede imponer una fuerte multa a las imprentas que han publicado algo que no le gustase, por ejemplo, al gobierno. Bien, se empieza a redactar una constitución, la de 1856, que no va a dar tiempo a publicarla, por eso se dice la no nata, la no nacida. Se vuelve una ley electoral en la cual el sufragio es censitario, pero más amplio, es decir, no hace falta ser muy rico, como el caso moderado, sino simplemente rico. Y luego también otra de las principios fundamentales del pensamiento del Partido Progresista sería la milicia nacional, ¿no? Se vuelve otra vez a poner en vigor la milicia nacional. Esto no haga que, por supuesto, no se suspende la Guardia Civil, porque no tiene nada que ver en el fondo, ¿no? La milicia nacional es el cuerpo de voluntarios burgueses, muchos de ellos de carácter progresista, del Partido Progresista, que solamente están ahí en caso de ir contra una revolución política porque haya un intento de cambiar de la Constitución o del régimen liberal una vuelta, por ejemplo, del absolutismo. Bien, en economía, que lo veremos más detenidamente en la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta nos hace mucho que hablemos de esto de las desamortizaciones. Pues durante el bienio progresista se aprueba la desamortización de Madoz, de 1855, que afecta a los bienes del clero secular y a los bienes municipales y del Estado. Luego se aplica o se aprueba la ley del ferrocarril para intentar extender el ferrocarril por todo el país, para mejorar el comercio y la conexión de mercancías, y la ley bancaria de 1856 para intentar financiar también a los ferrocarriles. Ahí tenéis un mapa de la extensión entre 1855 y 1868 de los primeros ferrocarriles, comparado con la etapa anterior, 1848-1855, ¿no? Que solamente suele ser de Barcelona a Mataró y el de Madrid a Aranjuez, un poco llegada a la Plaza de San Juan, casi hasta Albacete. Todo el resto va a ser obra que se empieza a desarrollar desde el bienio progresista. Y abajo tenéis parte de la Vicalvarada, una imagen de ese pronunciamiento militar que pone fin a la década moderada anterior. Bien. Tercera etapa, la última del reinado de Isabel II, periodo moderado unionista 1856-1868. Las medidas que se aplican durante el bienio progresista siguen sin contentar a amplios sectores. Por un lado, desde la izquierda del Partido Progresista, los demócratas ven como que el bienio progresista es muy tibio, es muy insuficiente. Ellos quieren ir un paso más allá, sobre todo con ese principio del sufragio universal masculino. Por otro lado, los moderados, a la derecha, siempre van a ver en el Partido Progresista y en ese Partido Demócrata un riesgo de revolución, de auténtico cambio, de fin del liberalismo y construcción de otro modelo que no es el modelo liberal. Y de esta manera van a hacer la Unión Liberal, el partido de O'Donnell. O'Donnell va a coger a los descontentos del partido moderado, a aquellos que no venían de la camarilla, que no habían tomado poder, no habían tocado poder en la etapa de Narváez anterior, la década moderada, y que ven siempre un peligro en el Partido Progresista, especialmente en los demócratas. Y dentro del progresismo también empieza a haber gente descontenta con Espartero, porque cree que a veces con sus obras o con sus políticas puede contentar a los demócratas y poner en riesgo también la revolución liberal, llevándola a una revolución mucho más drástica, ¿no? Con esos principios del Partido Demócrata. Entonces hay una parte que converge, y este sería el cuarto de los partidos políticos de la época de Isabel II. Sería la Unión Liberal, ¿no? Hemos visto el Partido Progresista y el Partido Moderado. Partido Liberal Progresista de Espartero, Partido Liberal Moderado de Narváez. Hemos visto el Partido Demócrata, que se quita una parte a la izquierda del Partido Progresista, y ahora van a hacer la Unión Liberal, que se nutre de un grupo del Partido Liberal Moderado descontento con la camarilla y de un grupo del Partido Progresista que ve en la izquierda del partido una amenaza, ¿no?, de revolución, y quieren una especie de vía intermedia entre el liberalismo progresista y el liberalismo moderado, sobre todo el liberalismo moderado de la camarilla, y esto es la Unión Liberal de O'Donnell.
que ahí tenéis un retrato de este personaje, de político militar O'Donnell. Bien, ahí nace la Unión Liberal. Este periodo es el periodo moderado unionista porque se va a alternar en el poder el partido moderado, ahí pone modero, pero es periodo moderado unionista, ¿no? Se va a alternar en el poder el partido moderado y el partido unionista de O'Donnell. Es decir, Narváez y O'Donnell se van a alternar en estos 10 años, casi en esta etapa de gobierno del periodo moderado unionista. Vale, se intenta devolver a España un prestigio internacional, sobre todo a través de guerras en el exterior. Va a ser un periodo de intervención de guerras, por ejemplo, en la Conchinchina, ¿no? En la zona de Vietnam, por ejemplo, o guerras o apoyo e intervenciones en la zona del Atlántico, en Chile, en México, bueno, una serie de guerras internacionales, como también la conquista de Tetuán, por ejemplo, etcétera, ¿no? En Marruecos. Bien, Narváez, que del grupo moderado se va a enfrentar a la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil y al Pacto de Ostende. Durante el gobierno de Narváez se van a sublevar una serie de sargentos en el cuartel de San Gil y los van a mandar fusilar. Y esto siempre chirría dentro de los militares. Recordar que buena parte de los políticos del reino de Isabel II son militares. Espartero es militar, Narváez es militar, O'Donnell es militar. Y entre militares, como entre bomberos, no se pisa la manguera. Es decir, tú puedes plantear una alternativa política, hacer un pronunciamiento militar, pero puedes tener que hacer auxilio, pero es difícil que te fusilen, que te maten, porque entre militares más o menos como que se respetan, sobre todo los de alta graduación, como que bueno, en el fondo es como verse una especie de ley en que entre militares no se van a matar. El caso de que manden fusilar a los sargentos del cuartel de San Gil crea siempre un malestar, incluso en tu propio partido, ¿no? En la parte de los partidos, en este caso del Partido Liberal moderado. Bien, y el Pacto de Ostende es en la ciudad de Ostende, en Bélgica, que está en buena parte de los exiliados, el Partido Progresista, el Partido Demócrata, y aquí aparecen los republicanos, van a querer hacer un pacto para ya definitivamente destronar a la reina y convocar unas nuevas cortes constituyentes. Y esto es importantísimo. En Ostende se fija lo que va a ser luego el sexenio que veremos después, el sexenio revolucionario, ¿no? El sexenio democrático que pone fin con la gloriosa revolución al reinado de Isabel II. Progresistas que han sido desalojados del poder, porque la Unión Liberal no es progresista, aunque tenga una parte del Partido Progresista. Los progresistas de Espartero solo han estado durante el bienio progresista y ya saben que no van a tocar poder, no le están dejando tocar poder porque se alternan en el poder los moderados y los unionistas. Entonces el Partido Progresista por un lado, el Partido Demócrata, que por supuesto es demasiado radical para los moderados y también para los unionistas, tampoco van a tocar poder durante esta etapa. Y los republicanos, que ya están pidiendo claramente una república, tampoco van a, lógicamente no son partidos monárquicos, no tocan poder durante esta etapa del reinado de Isabel II. Ellos firman un acuerdo, ese acuerdo es el Pacto de Ostende, en el cual se dice: el problema ya no es el Partido Liberal Moderado, como decía el manifiesto de Manzanares de la época que puso en fin a la década moderada y el principio del bienio progresista de Espartero, no el manifiesto de Manzanares que habíamos hablado antes. Lo que dice ya el Pacto de Ostende es que el problema es la reina, es la corona. Hay que acabar con Isabel II, hay que expulsar a Isabel II y luego, a través de unas cortes constituyentes y de unas elecciones de carácter ya sí universal, masculino, con sufragio universal de hombres mayores de 25 años, se va a decidir qué queremos hacer, si queremos ser república o queremos ser monarquía. República solamente será una parte, los republicanos, porque el resto progresistas y una parte del Partido Demócrata van a ser monárquicos y los quieren buscar una nueva monarquía, ya no con Isabel II, sino con otro rey, ¿no? Bueno, pues eso es el Pacto de Ostende. Se sucede la muerte de Narváez y de O'Donnell en este periodo, que cada vez deja a la reina más aislada. En septiembre de 1868, General Prim y Topete inician una sublevación que se llama La Gloriosa, que está dirigida por el general Serrano, también militar, que ya es partido progresista, es el heredero de Espartero, este Serrano, y va a provocar la caída de Isabel II y se abre la esperanza a un régimen democrático, iniciándose el denominado sexenio democrático. Y con esto terminamos el tema 1 del bloque 6, el reino de Isabel II, y ahora veremos la segunda etapa del reino de Isabel II desde un punto de vista económico, centrándonos en las desamortizaciones y en el cambio de modelo de sociedad, de sociedad estamental a sociedad de clases. Y en el siguiente tema, del tema 3, el último del bloque 6, ya veremos este sexenio democrático que se inaugura
con esta gloriosa revolución que pone fin al reinado de Isabel II porque tiene que irse al exilio. Le dais una vuelta si lo necesitáis y nos vemos en el siguiente vídeo.